Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés dentro de esta segunda semana de actividades. Y como ustedes ya saben, los cambios que se han venido desarrollando en función de darles un poco más de oxigenación a ustedes en cuanto al cumplimiento de actividades. Esta semana no tienen actividades, pero sí la obligación de revisar el material de apoyo y la clase explicativa, porque de ahí obviamente es de donde van a salir las preguntas correspondientes al test de esta unidad. Así que por favor, vamos a iniciar con el desarrollo de actividades. Y como es de costumbre, obviamente, dentro de esta primera característica, nosotros vamos a iniciar viendo y desarrollando ya el material de apoyo que nos corresponde a esta nueva clase. Y estamos con el tema central de la unidad correspondiente al uso del futuro del verbo to be. Y habíamos visto en clases anteriores las diferentes conjugaciones, o debieron haber ustedes venido viendo ya las conjugaciones en cuanto al presente. El presente tiene tres auxiliares verbales, como es am, are, is. Am, are, is, traducidos al español, significa o se traduce como ser o estar. Esto en cuando nosotros vamos a indicar que estamos desarrollando una actividad en ese momento. Es lo que nos determina el presente del verbo to be. En el pasado, igualito, obviamente, determina acciones que se realizaron ya, que fueron ejecutadas en el pasado, y obviamente tiene aquí dos auxiliares verbales, que son el was y el were. Esas son las determinaciones en cuanto al pasado. Ahora, en cuanto al futuro, en el futuro nosotros tenemos solo un auxiliar verbal o una determinación en cuanto al futuro del verbo to be, en este caso que es el will be que nosotros vamos a analizar y vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Y aquí vamos a ver el uso del futuro del verbo to be, cuáles son las características fundamentales en cuanto a las determinaciones. Y vamos a hacer en la parte final, nosotros debemos de hacer un compendio general en cuanto a las diferentes etapas de la conjugación del verbo to be, en cuanto al presente, pasado y el futuro, para que ustedes puedan identificarse de una mejor manera cómo se van desarrollando todas estas etapas. Cuando utilizamos el verbo to be, lo usamos para los siguientes casos. El primero, para decir cómo serán las cosas o personas en el futuro. Por ejemplo, he will be happy. Él será feliz. Entonces, obviamente, estamos, en este caso, he corresponde al sujeto o al pronombre, como ustedes lo quieran determinar, lo quieran identificar. Luego tenemos la determinación del verbo to be en futuro, en este caso que es el will be, y luego tenemos, en este caso, tenemos un adjetivo que le da sentido a la oración. En este caso, esta oración dice, he will be happy, se traduce como él será feliz. ¿Qué es lo que nos dice la primera regla gramatical para decir cómo serán las cosas o personas, cómo será en el futuro? La siguiente utilización nos permite indicar para decir dónde estarán las cosas o personas. ¿Dónde se encontrarán? Por ejemplo, the man will be in France. El hombre estará en Francia. Entonces, cuando utilizamos este will be, no, obviamente esta acción o cualquier acción que ustedes vayan a usar, obviamente ustedes van a indicar que algo se va a cumplir en el futuro. Entonces ya tenemos dos determinaciones. Primero, para indicar cómo serán las cosas o personas en el futuro, y otras dónde se encontrarán en función del lugar. La siguiente, para decir cómo estarán las cosas o personas. Por ejemplo, I will be hungry. I will be hungry. Entonces, cuando hablo de I, obviamente estoy hablando de en primera persona, estoy hablando de mí mismo. Dice, tendré hambre. I will be hungry, tendré hambre. La siguiente, para decir el tiempo que hará, para determinar el tiempo. The weather will be cold. El tiempo será frío. Entonces aquí estamos igual indicando en función cómo será en este caso el clima a futuro. The weather will be cold. El tiempo será frío. La siguiente como auxiliar con otros verbos. Por ejemplo, Fred was swimming. Fred estaba nadando. Entonces ahí obviamente cuando utilizamos, ustedes dirán, pero aquí está en pasado porque estamos utilizando was. Pero el verbo, el cual está utilizando, obviamente está con la determinación o con la terminación ing. Entonces, ahí obviamente es correcta la utilización y obviamente determina algo que sucederá en el futuro, como auxiliar con otros verbos. Fred estaba nadando.
La siguiente para formar la voz pasiva, por ejemplo, the apple will be eaten. La manzana será comida. Entonces estoy indicando esa manzana o la manzana será comida. Entonces ahí estamos utilizando el will be, obviamente, pero en voz pasiva dentro de esta oración. Entonces aquí nosotros hemos podido observar los diferentes usos de acuerdo a las estructuras gramaticales de la utilización del verbo to be en futuro de lo que es el will be. Primero para decir cómo serán las cosas o personas, luego para decir cómo estarán las cosas o personas, para decir también cómo estarán las cosas o personas, para decir el tiempo que hará como auxiliar de un verbo y también para formar la voz pasiva. Esas son las utilizaciones en cuanto al futuro del verbo to be. En inglés, el futuro simple, de simple future, se usa para hablar de propósitos, promesas, predicciones y peticiones. El futuro siempre es de los tiempos más difíciles de conjugar en inglés. Todos los verbos y todas las personas gramaticales siguen la siguiente fórmula. Para construir una oración, nosotros tenemos que seguir la siguiente determinación. Todos los verbos y todas las personas gramaticales siguen la siguiente fórmula. Primero tenemos aquí la forma will, en primer lugar. Luego la forma básica o la forma base. Esas son las dos determinaciones que deben tener muy en cuenta. Por ejemplo, that's it. Eso es obviamente todo para que ustedes puedan entender en cuanto a la utilización. Este es uno de los, al mismo tiempo de ser complicado, es uno de los más fáciles. ¿Por qué? Porque en futuro el verbo to be no tiene muchos accidentes gramaticales como en el caso del presente que tiene tres, en el pasado que tiene dos, aquí en el futuro solo tiene uno. Entonces son las condiciones más importantes. En cuanto a la estructura del futuro, del futuro simple del verbo to be, la base fundamental o la fórmula que nosotros tenemos que tener en cuenta es la siguiente, como habíamos dicho a continuación. Primero la forma will, luego la base, que en este caso la base es be. Entonces ahí tenemos, por eso decimos will, obviamente la base es en este caso el be. Entonces por eso decimos will be. Cada uno de estos verbos lo hacemos con los pronombres personales. Aquí nosotros podemos observar, tenemos I, luego tenemos you, he, she, it, we, you y they. Solo por hacerles un recuerdo, I corresponde a la primera persona de conjugación del singular, you a la segunda persona, la tercera persona tiene tres formas, he, she, it, luego tenemos we que corresponde a la primera persona pero ya del plural, luego you la segunda persona del plural y de ahí la tercera persona del plural. Entonces ya sabemos cuándo y cómo conjugar. Cada una de ellas están acopladas con el futuro del verbo to be, que no es otra cosa que la estructura will más la forma base o el verbo base, en este caso que es be. Entonces, de tal manera que digo, I will be, you will be, he will be, she will be, it will be, we will be, you will be y they will be. Ahora, estos obviamente ustedes verán, hay la parte, la long form o la forma larga, o también puede haber la short form o la forma corta, que no es otra cosa que las famosas contracciones. ¿Qué es lo que nosotros vamos a contraer? Nosotros vamos a contraer el pronombre personal con la forma will. Esos son los que se van a fusionar, perdón, y prácticamente la W y la I van a desaparecer y en vez de ellos vamos a colocar un apóstrofe y la doble L, de tal manera que, obviamente, conservando la forma be. De tal manera que la contracción del verbo to be en futuro quedaría de la siguiente manera. Tenemos it'll be, tenemos you'll be, tenemos he'll be, she'll be, it'll be, will be, you'll be y they'll be. Ahí tenemos las contracciones que de cada uno. Ya saben, en función de la traducción no cambia, solo nos permite esto dentro del área de inglés, dentro de diálogos dentro del lenguaje en inglés, obviamente hacerlo más dúctil, más fluido el momento de mantener una conversación. Es lo que nos permite hacer la contracción.
Obviamente, recordándoles una vez más que la contracción solo se lo hace en actividades informales, mientras que la long form o la estructura formal, obviamente, como su nombre lo indica, eso se lo hace dentro de documentos y estructuras formales. Es la característica. Vamos a ver algunos ejemplos en cuanto a la utilización de esta estructuración y especialmente de las contracciones. Tenemos I'll see you tomorrow, que dice te veré mañana. Entonces aquí dice I'll see you tomorrow. Entonces ahí estamos utilizando con la contracción I'll see you tomorrow. Vamos a ver, te veo mañana. Tenemos el siguiente, you'll never catch me. You'll never catch me. Nunca me atraparás. You'll never catch me. Entonces aquí tenemos la igual la contracción you'll. Dice Laura said, podemos utilizar directo con el sujeto sin utilizar pronombres. Laura said she'll meet us at noon. Laura dijo que nos verá a mediodía. Entonces ahí igual estamos determinando. La siguiente, I'll always support you. Siempre te apoyaré. Entonces, I'll always support you. Tenemos la siguiente, tenemos Mike won't. Aquí tenemos una negación, won't help you movie. He's always busy. Dice Mike no nos ayudará a mudarnos de casa, siempre está ocupado. La siguiente dice I won't tell. Igual tenemos la negación con el won't. Eso ya hemos de ver más adelante, las negaciones, cómo se construyen. I won't tell you what Tom said. Is one of your business. Dice, no te voy a decir lo que te dijo Tom. No es asunto tuyo. Entonces ahí estamos indicando. Esto en cuanto se refiere a el will be, que es el futuro del verbo to be, pero no solamente el will be nos sirve para determinar cosas que van a suceder en el futuro. También lo hacemos con la determinación going to. El tiempo futuro de going to se usa más comúnmente en el lenguaje hablado cuando se quiere hacer referencia al futuro inmediato, es decir, a algo que está por ocurrir. Vamos a ver ejemplos a continuación. Por ejemplo, she's going to pay with a credit card. Ella va a pagar con una tarjeta de crédito. Es algo que va a ocurrir, sí o sí. She's going to pay with a credit card. Going to. Y obviamente le complementamos con el verbo pay, que es pagar. Ella va a pagar con una tarjeta de crédito. La siguiente, I am going to drop off my description over there. Voy a dejar mi prescripción médica allá, dice. I am going to drop off my prescription over there. Voy a dejar. Obviamente ya saben, hemos visto en clases anteriores y hemos venido viendo en actividades anteriores cuando se utiliza la frase over there. Cuando voy a dejar algo que está alejado, voy a indicar dónde se encuentra. Entonces ahí dice over there. Voy a dejar mi prescripción médica allá. Entonces está indicando algo que está lejos, donde va a ir a dejar. También se emplea para hablar de intenciones y planes para hacer algo. Por ejemplo, tenemos I am going to learn English. I am going to learn English. Voy a aprender inglés. Algo que se va a ejecutar. Se forma con el verbo to be conjugando para la persona correspondiente seguido del going to y el verbo base, justamente lo que tenemos aquí. En primera instancia tenemos I am, que es en este caso el verbo to be, el pronombre y el verbo to be contraído. Luego tenemos la determinación going to, que es lo que determina qué es lo que voy a hacer en el futuro. Está indicando la conjugación en el futuro. Luego tenemos el verbo base learn, y obviamente el complemento que se le da para que tenga sentido la oración. Entonces, I am going to learn English. Voy a aprender inglés. Se forma con el verbo to be conjugando para la persona correspondiente seguido del going to y el verbo base. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula. En primera instancia tenemos el verbo to be. Tiene que ir un verbo to be. Luego tenemos que acoplarle la forma going to y luego, por último, tenemos que complementarlo con un verbo, el verbo base de quien estamos hablando en esa oración. Por ejemplo, I am going to pay, yo voy a pagar. You are going to pay, tú vas a pagar. He is going to pay, él va a pagar. She is going to pay, él ya va a pagar. It is going to pay, esto va a pagar. We are going to pay, nosotros vamos a pagar.
You are going to pay, ustedes van a pagar, y they are going to pay, ellos o ellas van a pagar. Ahí tenemos la utilización de acuerdo a la estructura, la fórmula, verbo to be, y luego going to, y luego un verbo base. Esa es la fórmula normal dentro de esta estructura de conjugación del futuro simple, dentro de la determinación de going to. Ahora, una vez más, hacemos con will. El futuro con will se utiliza para hablar de decisiones que se tomarán mientras se está hablando. Yo digo, hoy, hoy voy a dar clases a las 3 de la tarde. Entonces, mientras yo sigo hablando, algo voy a hacer, ¿no es cierto? Voy a ejecutar la acción. Por ejemplo, dice, I need to get my medicine. I will go to the pharmacy tonight. Dice, necesito comprar mi medicina. Iré a la farmacia esta noche. Es igualita a la oración que les dije anteriormente. I need to get my medicine. Y estoy indicando la primera estructura de la oración. Necesito comprar mi medicina. I will go to the pharmacy tonight. Tenemos I will. Estamos utilizando el will para indicar qué es lo que voy a hacer en el futuro. Iré a la farmacia esta noche. La siguiente, I need some cash. I will pay with my debit card and ask for cash back. Necesito algo de efectivo, pagaré con mi tarjeta de débito y pediré efectivo de vuelta. También es usado para decir predicciones de carácter general. Por ejemplo, tenemos I am sure it will rain tomorrow. Estoy seguro de que va a llover mañana. Pues, esto se utiliza para predicciones que van a suceder. Entonces, Gerardo Gómez, por ejemplo, will win the collection. Gerardo Gómez va a ganar las colecciones. Ahí tenemos otra determinación. También se forma con el verbo will más el verbo. Por ejemplo, aquí tenemos I will pay later. You will pay later. Este later es después o algo que se va a hacer después. I will pay later. Él pagará después. Perdón, pagaré después porque estoy hablando de mí mismo. I will pay later. Pagaré después. You will pay later. Pagarás después, obviamente refiriéndose a tú. He will pay later. Él pagará después. She will pay later. Ella pagará después. It will pay later. Esto pagará después. We will pay later. Pagaremos después. Obviamente estamos hablando del plural. You will pay later. Ustedes pagarán después. Y they will pay later. Ellos pagarán después. Entonces ahí obviamente tenemos también la conjugación con la forma will más un verbo. Entonces aquí tenemos el pronombre personal, tenemos la forma will del futuro, tenemos el verbo base y tenemos un complemento el cual nos permite dar sentido a la oración. Eso en cuanto a los verbos en futuro, cómo se van utilizando las formas del futuro, cómo nosotros podemos utilizarlo dentro del idioma inglés. Vamos a ver un poco más, vamos a ir fortaleciendo un poco más este conocimiento y vamos a ver justamente el verbo to be in future, el verbo to be en el futuro. Vamos a ver un poquito más, vamos a ver cuáles son las características fundamentales ya dentro de esta clase. Tenemos el verbo to be en futuro. Para hablar de situaciones en futuro tenemos dos opciones, usar el will y usar también el going to, el will be y el going to. Si revisan las clases anteriores, los links anteriores, podrán ver la diferencia entre estas dos estructuras que habíamos visto también en clases anteriores. Por ahora vamos a concentrarlos el uso del verbo to be. Vamos a ver, obviamente, de la forma del will be, que es el futuro. Esta es la forma más sencilla de usarlo. En realidad, lo único que se debe hacer es agregar will al verbo to be en su forma simple, sin necesidad de conjugar y lo traducimos como será o estará. Por ejemplo, I will be, yo seré, yo estaré. You will be, tú serás, tú estarás. He will be, él será, él estará. She will be, ella será, él estará. It will be, esto será, esto estará. We will be, nosotros seremos, nosotros estaremos. You will be, ustedes serán, ustedes estarán. Y they will be, ellos serán o ellos estarán.
En eso, en cuanto a la forma afirmativa, la negativa, ya saben, simplemente le agregamos el adverbio de negación not y de esa manera estamos negando cualquier acción. Por ejemplo, yo puedo decir, I will not be, she will not be, he will not be, y así sucesivamente con cada uno de ellos. Las contracciones ya habíamos visto tanto para la parte afirmativa, ahora para la parte negativa simplemente lo que hacemos es fusionar el will con el not y el be se queda solito. El will not da origen al want. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a negar, cuando quieran negar con una contracción, utilizamos la forma won't be. Esa es la forma más determinante para negar cuando queremos hacer con una contracción. En formas afirmativas usamos así, primero el pronombre, luego la forma will y obviamente un complemento. Por ejemplo, tenemos aquí, she will be at work tomorrow. Entonces ya vemos la utilización, tenemos el pronombre o el sujeto, luego tenemos la forma will be y luego tenemos el complemento dentro de la oración. My mother will be happy with the surprise. Mi madre se puso feliz con la sorpresa, dice. Entonces, mi madre, perdón, se pondrá, porque estoy hablando con el will be. Mi madre se pondrá feliz con la sorpresa. Entonces ahí tenemos my mother will be happy with the surprise. Luego tenemos shall be my friends. Perdón, they'll be my friends. Ellos son mis amigos, dice. They'll be my friends. Ellos son mis amigos. Ahí nosotros, ellos serán mis amigos, perdón, estoy hablando en futuro, estoy concentrado en el presente, no. Cuando utilizamos la forma it'll be, ahí estamos determinando hacia el futuro. They'll be my friends, ellos serán mis amigos. Ahí estamos indicando algo que será hacia el futuro. Recordemos que el will be son todas las acciones que nosotros vamos a desarrollar, será o no será que se cumplan, pero hacia el futuro. En formas negativas podemos usar el will not be o su contracción, que es el won't be, cualquiera de los dos. De tal manera que la fórmula de la oración es primero el sujeto más la forma, en este caso tenemos aquí la contracción del won't be, que el won't ya sabe que es la contracción del will y el not. Will como la forma del verbo en futuro y el not como el adverbio de negación. Entonces se fusionan y dan origen al want. El be se queda separado, más un complemento. Por ejemplo, tenemos Diane won't be sure about it. Luego tenemos the boy won't be dishonest. Y luego tenemos he'll not be a doctor. Él no será doctor, por ejemplo, tenemos aquí en esta última oración. Entonces, sí, sucesivamente podemos utilizar con las contracciones o simplemente lo podemos hacer de la forma larga, utilizando simplemente como está con el adverbio de negación en la mitad, nada más. Finalmente, en forma interrogativa usamos will manteniéndonos a will como auxiliar y lo colocamos al inicio de las preguntas. Prácticamente como nosotros habíamos visto en clases y en niveles anteriores, en todo, tanto en el presente y en el pasado, cómo nosotros podemos desarrollar las preguntas. Simplemente se invierte el pronombre personal y el verbo, o el sujeto y el verbo, como ustedes lo quieran llamar, y de esa manera construimos oraciones. Obviamente, no olvidando que en inglés el signo de interrogación solo va hasta el final. De tal manera que aquí tenemos la fórmula. Como les había dicho, primero vamos a tener el auxiliar, en este caso will, luego tenemos el pronombre o el sujeto, luego tenemos la forma be y luego tenemos un complemento y por último el signo de interrogación. Por ejemplo, will you be at home? ¿Estarás tú en casa? Algo que estaba preguntando hacia el futuro. Will you be at home? Tenemos la siguiente, who, en este caso tenemos con una who questions, tenemos question word, tenemos who will be my parents, luego tenemos will she be married with him, y de esa manera nosotros podemos construir questions, preguntas con el verbo to be como habíamos visto. Ahora, no solo el will be nos permite determinar cosas del futuro, también tenemos la forma be going to. Es imposible usar el verbo to be con going to, por supuesto. Antes de going to lo usamos como auxiliar y el tiempo y conjugación que corresponda.
Principalmente presente y pasado y posterior al going to cumplirá su función de como verbo. Pudiera ser un poco confuso tenerlo dos veces, así que apóyate identificando cómo vamos a hacer la conjugación con el going to como un modo para que no, obviamente, obvies el segundo cuando se lo requiera. Sobre la conjugación usaremos la misma que utilizamos para el verbo to be en presente y posteriormente agregaremos la forma be, tal como nosotros podemos observar en esta determinación. Los pronombres, ya sabemos cuáles son los pronombres. I, you, he, she, it, we. Aquí no se les repite el you para el plural, pero ahí está sobreentendido y they. Entonces ahí tenemos los pronombres personales. Luego tenemos el afirmativo I am going to be, la negación I'm not going to be y así sucesivamente. En este caso tenemos con cualquiera de los pronombres. Por ejemplo, el primero dice I am going to be, you are going to be, he is going to be, she is going to be, it is going to be, we are going to be. Si es que estuviera aquí presente el segundo, you, sería you lo mismo, you are going to be, y el tercero, they are going to be. Para la negación, I'm not going to be, you aren't going to be, he isn't going to be, she isn't going to be, it isn't going to be, we aren't going to be, they aren't going to be. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente a los verbos, a este auxiliar verbal, en este caso que tenemos en el presente, simplemente le complemento el adverbio de negación. En este caso, en la primera forma, ya saben, en muchas de las estructuras no existe cómo contraer. Por lo tanto, se mantiene como está I'm not. Pero en las siguientes, sí ya nosotros podemos contraer el are y el not, y el is y el not, dando origen tanto al aren't como al isn't, para poder determinar estas oraciones negativas, obviamente, que son también con la forma going to hacia el futuro. La estructura afirmativa quedaría así, por ejemplo, utilizamos el verbo be, que sería am, is, are, luego tenemos el going to, luego tenemos el be y luego tenemos un complemento. Ejemplos, I'm going to be early, she's going to be my advisor, Susan and Matt are going to be at the meeting. Entonces ahí nosotros podemos indicar, cuando estamos con el going to, estamos hablando que hablando de actividades que se van a desarrollar hacia el futuro. Obviamente, siempre con esta determinación. Primero, cualquiera de las formas del verbo to be en presente, luego la forma going to que determina el futuro, o se transforma prácticamente, le absorbe y lo transforma al futuro, y un verbo base del cual vamos a determinar y vamos a utilizar. También la forma negativa, ahora lo hacemos, como les había mencionado anteriormente, lo hacemos el verbo to be más el adverbio de negación, que es el not. Luego tenemos la forma going to y luego el be y luego un complemento. Ejemplos. My father isn't, ese isn't es la contracción de is not, going to be on time. Luego tenemos they aren't, ese aren't es la contracción de are not. Luego tenemos going to be next semester. Luego tenemos she is going to be at the principal office. Entonces ahí tenemos la determinación en cuanto a las formas negativas también, cómo nosotros lo podemos utilizar dentro de estas estructuras. Y en forma interrogativa, ya saben, primerito va el verbo. Primero va el verbo. En este caso, la forma del verbo be. Am, are, is. Luego la forma going to, perdón, luego el sujeto, que son los pronombres personales, cualquiera de ellos, I, you, he, she, it, we, you, they. Posteriormente la forma going to, luego la forma be, y luego el complemento más el signo de interrogación fundamental, esa estructura completa. Por ejemplo, is she, y ustedes ven primero está el verbo is, luego el pronombre she, luego la determinación going to be y luego the teachers. Is she going to be the teachers? Ella será tu profesora, le estoy preguntando. Pues ahí lo podemos ver. La siguiente dice, are you going to be my parents this semester?
Entonces dice, are you? Primero está la forma del verbo are, luego el pronombre you y luego la forma going to del futuro my parents this semester. Y por último, is Alan going to be with you? Ahí obviamente lo determinamos y aquí tienen los ejemplos en cuanto a la utilización de las questions o las interrogaciones, las preguntas en inglés. En resumen, solo conjugarías el primer to be de esta oración. El segundo permanece en su forma base o simple y puedes traducirlo con el be going to o como voy a ser o voy a estar y se usa para acciones planeadas con anterioridad, un futuro más probable con el will. En cuanto ya a las consideraciones finales, recuerda que si en el complemento de cualquiera de estas estructuras agregas un segundo verbo después del verbo be, este deberá ir en gerundio con la terminación ing y se convierte en un futuro progresivo con el will o con el going to, tema que obviamente toparemos nosotros en las siguientes clases. Otros recursos que también ustedes pueden utilizar son estos, en las siguientes clases que nosotros veamos, nosotros vamos a ir ya explicando un poco más a fondo justamente la utilización, que es fundamental. No es difícil, ustedes como lo acaban de ver, como lo acaban de recibir, como lo acaban de asimilar, no es complicada la conjugación del verbo to be en futuro, tanto con el going to como con el will. Entonces, estas actividades nosotros las seguiremos viendo y revisando en clases a futuro. Así que, señores y señores, estén pendientes de todos estos temas. Recuerden que en esta clase ustedes o en esta semana ustedes no tienen examen, perdón, no tienen deberes, pero sí tienen la obligación de revisar tanto el material de apoyo como la clase explicativa para que no tengan ningún tipo de confusión. De esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes. Esperemos que un poco más se sigan normalizando y poder reunirnos ya nuevamente en nuestras clases habituales. Señoras y señores, un feliz resto de semana.